ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre, Patria para Todos. Hoy martes 1 de noviembre, vamos a darle continuidad a nuestro compromiso de compartir con ustedes algunas ideas que nos permitan contribuir a la lucha contra la ignorancia cívica, ética, de valores patrios en el país. Es para nosotros un honor, un placer realmente llevar a cabo esta tarea donde nadie quiere hablar de educación cívica en el país y donde todos los partidos están afilando todas las herramientas que tienen para tener otra campaña electoral vergonzosa y peor resultado todavía. Parece ser que los tres partidos mayoritarios ya están en disposición de echar en igual condiciones la pelea. Le advertimos al partido de gobierno que el grupo que desplazó en el 2020 se dividió y si pueden van a unirse para desplazarlo. Que Albert Einstein planteaba que si quiere resultado diferente tiene que usar métodos diferentes. Si se pone a hacer lo mismo inducido por quienes lo están orientando, puede caer en un gancho. Ojalá que así no sea. Y ojalá que los partidos PLD y Fuerza del Pueblo, si quieren volver al poder, entiendan que tienen que practicar un liderazgo responsable. Un liderazgo responsable es un liderazgo que respete a la Constitución. Y si respeta la Constitución y las leyes, va a respetar entonces el artículo 146 de la no corrupción. Y va a respetar el artículo 246 de que van a tener pendientes siempre fiscalizar y controlar los bienes públicos. Ese presupuesto nacional lo van a llevar a cabo. Y que si es así, esos partidos desplazados del poder deberían hacerse un mea culpa público. Estamos nosotros soñando. Bueno, la Constitución y las leyes no son sueños, son el resultado de las luchas que han tenido los pueblos para vivir, en el caso nuestro, en libertad, para tener elecciones no solamente que obedezcan a una democracia electoral, sino a una democracia ética y moral, donde el gobierno y los sectores poderosos entiendan que tienen que hacer uso del capitalismo ético, no voraz, como se ha tenido, que le importa una cosa como la otra, que le importa sobornar en las elecciones para llevar personas inescrupulosas muchas veces al poder. El fin justifica los medios en esta democracia manchada por el incumplimiento de las normas. Pero eso nos va a llevar a problemas muy serios. Recordamos lo que decíamos en la pasada entrega, cuando hablamos de la violación del artículo 2 de la Constitución, que nos dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de representación o de manera directa. Que nos habla de la supremacía de la Constitución. Eso lo hablamos el pasado viernes. Y que ninguno de esos dos artículos se cumplen. Y pocos o ninguno de la Constitución de la República ni de la ley electoral y de partido. Aquí se cumple lo que digan los grupos de turno, los poderes de turno, los jefes opositores y los jefes de los gobiernos.
vamos a llevar a cabo una campaña electoral a de tiempo, excelente, se disponen y lo hacen. Y le toman el pulso a la Junta Central Electoral porque ellos fue que la escogieron. Y ahí cada uno de los miembros, en lugar de acogerse al mandato de la ley, se acoge a la voluntad de los poderosos que lo eligieron. Lo han puesto a andar en una jipeta del año, posiblemente, en un buen sueldo, que lo van a disfrutar después de haber terminado, que van a tener seguridad y de todo, a cambio del confort. En muchos casos, pueden haber casos excepcionales. Creemos que también ahora lo hay, casos excepcionales, pero miren, la mayoría de los casos, la gente cae en los puntos más elevados de la burocracia institucional, con la idea de garantizar por siempre el vivir en buena, como dice el pueblo. Entonces, están haciendo campaña electoral en un periodo que no deberían hacerlo, que deberían estar educando al pueblo. Se están llevando a cambio las elecciones preliminares, con otro nombre, pero lo están haciendo. Con el poder económico que muchos han acumulado, con el poder económico que vienen de dudosa procedencia, con el poder económico de los recursos que el Estado provee a los partidos, que es el sudor del rostro del pueblo dominicano. Con eso se viola la ley. Siempre luchando por llegar al poder para hacer y deshacer, y que las principales figuras queden con todos los recursos económicos del mundo. Por un momento de gloria sacrificamos los pueblos. Entonces el liderazgo irresponsable le dio un golpe de Estado, decíamos, Juan Bosch, en el 1963. Se opuso a la revolución constitucionalista para retornar a Bosch sin elecciones y a la Constitución. Llamaron a los norteamericanos para que vinieran y ayudaran a ahogar en sangre la revolución libertadora, la revolución que propiciaba la vuelta a la constitucionalidad para vivir en una institución fuerte, provechosa para todos. Eso fue lo que ocurrió. Luego que invaden, de mil maneras reprimen, y las elecciones del 1 de junio fueron elecciones fraudulentas, y montaron en el poder al doctor Joaquín Balaguer, que ya en el 1957 organismos internacionales norteamericanos habían planteado que Balaguer era el que podía sustituir a Trujillo, porque era un intelectual que no se había manchado ni con la sangre ni con el peculado. Fue un maestro, el doctor Joaquín Balaguer, de lo que le llaman la sumisión exitosa. Se colocó bajo la sombra de la tiranía hasta que cortaron de raíz, o no de raíz, por el tronco la dictadura, y él quedó siendo quien dominó al final de esa dictadura y quien dominó durante 12 años en favor de la oligarquía que quería sustituir a Trujillo, que al no haber podido sustituir a Trujillo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, con la fuerza que tenía, derrocó el gobierno de Juan Bosch, que era un gobierno democrático, pero lo derrocaron. Lo derrocaron e impidieron que volviera, y pusieron al que ellos quisieron poner, que fue Balaguer, 12 años. Y Balaguer, con el liderazgo responsable que hay en este país, pactó y le quitó 4 senadores para que no pudiera el Senado nombrar los jueces, que era lo que castigaría el crimen y la corrupción de los 12 años. Y así pudo entonces volver al poder por los errores de un PRD que llegó con una venda puesta al poder y que no trabajó como tenía que haber trabajado para hacer los cambios necesarios para que el pueblo rechazara la vuelta de Balaguer al poder, sino los errores del PRD
lo que hicieron fue que le facilitaron, con los trucos de esa oposición llevada a cabo por la oligarquía y Balaguer a la cabeza, para volver al poder, y duran 10 años. Y en esos 10 años le hicieron fraude a Juan Bosch y a Peña Gómez. Y al PLD hambriento de poder lo hicieron pactar con esa oligarquía que representaba a Balaguer, y el PLD se monta 20 años en el poder y no rechazó en ningún momento la conducta de Estado de Balaguer, sino la conducta que llevó Juan Bosch. Se acomodaron a lo que tenían que acomodarse, y hoy surge un gobierno producto de una lucha en contra de la corrupción, y hoy a este gobierno parece ser que lo están tratando de doblegar para que imite los mismos métodos de dominación para las elecciones de los partidos tradicionales que desplazó. Recordamos otra vez que Albert Einstein planteaba que si quiere resultados diferentes tiene que utilizar métodos diferentes. El método diferente es el método de satanizar la corrupción. No han querido oír. Si flojan el brazo, le van a quebrar el cuerpo completo. Ojalá y no sea así, pero ahora hay una aliciente internacional, que es la vuelta de Lula al poder. Eso va a envalentonar a mucha gente, que sin ser como era Lula de manera completa, sino en una estrategia que utilizó, van a creer que pueden volver, y mucha gente del pueblo y muchos medios también le van a ayudar. Aquí hay que pensar que hay que institucionalizar este país, que hay que educar contra la ignorancia cívica, por aquello, y vamos a repetir que decía Simón Bolívar, de que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y hay gente que están diciendo que de cualquier manera se roba. Y hay gente que están sacralizando la corrupción cuando deberían estarla satanizando. Hacemos estos comentarios porque queremos paz para este país. No queremos más violencia. Trabajar desde el poder para institucionalizar y fortalecer cívicamente, éticamente, en valores patrios de este país, como establece el artículo 34 de la ley número 33-18, que es la ley de partidos, es la forma de fortalecer la democracia. La democracia puede ser el mejor sistema del mundo, pero si es una democracia ética y moral, que puede desarrollar un capitalismo ético también, que se acostumbre a pagar los impuestos como debe pagar para que el pueblo tenga cómo llevar a cabo una redistribución de su riqueza, y donde los políticos se nieguen entonces, por razones éticas y morales, a hacer mal uso de los recursos que aporta el pueblo y los sectores que producen en el país, tanto los obreros como los patronos. Pensemos en eso para que podamos luchar contra el liderazgo irresponsable, del cual vamos a seguir hablando el próximo viernes, con motivo de que el próximo domingo se celebra el Día de la Constitución Dominicana, el 178 aniversario, que no nos ha dado tiempo para educar en Constitución, que no le ha permitido al Ministerio de Educación hacer uso del artículo 63, numeral 3, que obliga a que se eduque en Constitución a las escuelas. Estamos, señores, creando las condiciones para un porvenir oscuro, donde esos oscuros nubarrones se precipiten nuevamente sobre la paz política que debe haber en el país. No lamentemos, fíjense, realmente la gente termina cansándose de lo bueno, no lo aprovecha, y después se lamenta de lo malo.
Ese es un ciclo que vive la humanidad y nosotros no somos la excepción. Nosotros queremos paz, tranquilidad y orden para este pueblo, pero hay que hacer valer la ley. Vamos a repetir, hay que hacer que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Pero muy pocos están pensando en eso. Pensemos en eso. La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos. Así los gobernantes como los gobernados, decía Juan Pablo Duarte. Decía también Juan Bosch en la toma de posesión, y estamos repitiendo, pero vale la pena repetir. En una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Aquí todo el que tiene poder quiere hacer lo que le da la gana, esté en la oposición o no. Y Fernández Domínguez, ideólogo de la Revolución Constitucionalista, decía, hablando de las leyes, que sin la obediencia a las leyes la convivencia es imposible y la libertad también. ¿Cuánta violencia hay en el país? Poniendo paño tibio no se va a lograr disminuirla. Hay en el país mucha violencia y delincuencia, producto de que no hay obediencia a las leyes, como decía Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien agregaba que nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Parece que sí, aquí se está dando el caso en muchas circunstancias y momentos del país. No obstante a eso, nosotros mantenemos la utopía de la realidad. Creemos que se puede cambiar y creemos que estos sacrificios representados en la Constitución y las leyes por la lucha de los pueblos, algún día en la paz se harán valer. Dios nos bendiga a todos y todas, y hasta el próximo viernes. No sin antes decirle que lo esperamos el domingo 6 en el Parque Independencia, para que llevemos a cabo una jornada cívica que sirva de estímulo a los demás sectores del poder y los sectores institucionales y no institucionales del país, para que sigamos luchando por forjar una patria mejor, donde repitamos con orgullo siempre: Dios, patria y libertad. Bendiciones. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer